La calvicie masculina afecta a millones de hombres en todo el mundo, pero hay países donde el porcentaje de hombres calvos es mucho más alto que en otros. Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Hoy vamos a conocer todos estos datos que la verdad es que impresionan bastante, pero también vamos a conocer soluciones y lo haremos con Paz Cerdá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, si te parece, Paz, vamos a comenzar explicando qué es la alopecia. Bueno, la alopecia es la pérdida de la densidad del pelo. No es la pérdida de pelos todos los días, que esto hay que diferenciarlo, porque el pelo, perdemos pelo todos los días, porque somos mamíferos. Lo que pasa que en perros y en gatos pues es según qué zonas del año, que se llaman mudas. Pero los mamíferos hombres, humanos, perdemos todos los días, un poco más en primavera y en otoño. Pero eso es general y luego matizaremos a ver. Luego matizaremos porque es verdad que hay algunos pierden en mayor cantidad que otros y sus consecuencias. Vamos a ir viéndolas, pero si te parece primero vamos a ver una imagen de tres famosas, tres conocidas que han sufrido diferentes tipos de alopecia, porque también iremos a esas causas y a la consecuencia que es totalmente visible. Por un lado tenemos a Jada Smith, no sé si recordamos aquel bofetón de Will Smith cuando hicieron una broma precisamente sobre esto, sobre su alopecia. Los Oscar. En los Oscar, precisamente, sí. Ahí tenemos una alopecia frontal fibrosante. ¿En qué consiste, Paz? Sí, pues la frontal fibrosante es una alopecia que en este momento se considera epidémica casi, porque hace unos años veíamos una al mes y ahora la vemos muy frecuente. Pero nadie sabe, bueno, sí que sabemos que es una enfermedad autoinmune y es que el folículo piloso se inflama y pierde el pelo. Entonces empieza generalmente en las cejas, después es una alopecia que afecta sobre todo a mujeres y que el pelo, la línea de implantación va hacia detrás, ¿no? Tiene difícil tratamiento. Luego hablaremos precisamente de esos tratamientos porque vamos a ir a otro de los casos, al de Kristen Stewart, que en este caso se supone que comenzó a perder pelo por estrés debido a una ruptura sentimental. Aquí vemos que la imagen es totalmente diferente, Paz. Claro, porque no tiene la línea de implantación, no es aquí en corona. O sea, la alopecia frontal fibrosante se parece mucho a los cuadros que vemos de estas reinas inglesas con el pelo que lo tienen aquí atrás, ¿no? Sí. No, la alopecia por estrés es una alopecia por aumento del cortisol, que se da frecuentemente en situaciones de estrés, pero no solamente emocionales, sino después de una intervención, de fiebre alta, de una neumonía, después del COVID. Entonces se cae el pelo por todo, pero es una muda realmente. O sea, se pasa de un ciclo de pelo de crecimiento a un pelo de caída. Y el resultado es muy bueno, ¿eh? El tratamiento es muy bueno. Bueno, por lo menos aquí hay optimismo. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. Y vámonos a un último caso, el de Naomi Campbell, que en este caso alega que fue por el abuso de extensiones y de algunos peinados. ¿Es posible y tiene esto solución en el tiempo? Sí, la solución es dejar de tensar el pelo allí. Si ya se ha perdido el pelo, o sea, si ya no quedan raíces, ahí es muy difícil que vuelva a salir. Si todavía quedan raíces, pero son muy débiles, con diferentes tratamientos puede volver a brotar el pelo, ¿no? El tema es que si no deja de peinarse igual, pues claro, es lo típico de las mujeres que llevan el pelo muy tirante, la goma muy tirante, durante 24 horas al día. Yo diría cambiar la tirantez, ¿no? Claro, es cierto que estas personas tan conocidas han hecho público su caso, Silvia, pero aún así queda mucho por hacer en cuanto a cómo nos afecta la alopecia a las mujeres, y de hecho hemos hablado con Carmen Gracia, psicóloga, para ver esa diferencia entre hombres y mujeres. Hay muy pocas mujeres que vemos con el pelo excesivamente corto, incluso con calvicie, ¿no? Yo creo que en el género femenino enseguida tendemos a taparlo o a poner medios. Podemos verlo en enfermedades como cáncer, que enseguida tenemos remedios como las pelucas. Yo creo que esa sensación lo que nos hace es una cierta tranquilidad de decir, no soy la distinta. Después de escuchar esto, la pregunta, Paz, es evidente. ¿Cuántas alopecias se deben a causas genéticas y cuántas a malos hábitos? Bueno, pues mira, la base de causa genética es la alopecia androgenética, que es por las hormonas masculinas, que tanto hombres como mujeres tenemos. Y esto hay familias que tienen, tanto hombres como mujeres, pérdida de pelo aquí delante, ¿no? Las causas adquiridas pueden ser una medicación como algunos fármacos para la hipertensión o para el colesterol, o bien todos sabemos la alopecia por quimio. La alopecia por quimioterapia es reversible al 100%. En cuanto se acaba el tratamiento, que gracias precisamente a estos tratamientos se salvan muchas vidas, no hay que preocuparse porque después vuelve a salir el pelo.
Y luego también hay alopecias pues, infecciosas, por tiñas, bueno, hay muchos tipos de alopecia. La alopecia es como hablar de tecnología, que es decir todo y nada. Lo cierto es que a las mujeres siempre se les suele asociar con algún problema, mientras que en los hombres estamos más acostumbrados a verlos. Y de hecho hay algunos que han convertido su calvicie en un símbolo de identidad. Vamos a ver algunos de esos casos que lucen muy orgullosos, esa cabeza totalmente rapada y que de hecho, por ejemplo, a Yul Brynner le atrajo para muchos trabajos, para realizar muchos papeles. Aquí tenemos otros dos actores, Dwayne Johnson, La Roca y Vin Diesel, que también presumen de esa cabeza totalmente rapada. Y aquí tenemos al que dicen que es el preso más sexy del mundo, que comenzó siendo preso y se ha convertido en modelo, Jeremy Meek. Vemos que son tres generaciones completamente diferentes, pero que las tres generaciones lucen con mucho orgullo esa cabeza rapada, porque en algunos casos aquí vemos que Jeremy comenzaba a tener alguna entrada y decidió raparse totalmente. Sí que en hombres suele repetirse, Paz, esa causa de pérdida genética más normalizada. Hay hombres que prefieren, bueno, realmente la alopecia lo llevan muy mal, tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que en el caso de ver un hombre calvo no llama mucho la atención, sobre todo si es una calva cuidada. Hay hombres que prefieren llevar una calva cuidada a 4 pelos, ¿no? Y luego también hace falta saber lo atractivo que es un hombre. En el caso de Jeremy, pues en fin, creo que lo de menos es el pelo. Da igual. Entonces nos da lo mismo. Entonces hay calvas y calvas, ¿no? Pero sobre todo, una mujer que tiene poco pelo decide raparse y no tiene la estigmatización positiva que puede tener un hombre. Un pelito de estos que son mal pelo, como se suele decir. Mal pelo pobre. El pelito pobre, débil. ¿Puede darnos una pista de una posible alopecia o no tiene nada que ver? Aunque sea débil, ¿se puede quedar ahí? Sí, no. El pelo, hay familias que genéticamente tienen un pelo débil, como hay familias que tienen pelazo. El pelo débil, actualmente con los tratamientos que estamos haciendo a nivel dermatológico, puede pasar a un pelo menos débil o incluso medio. Y estamos muy contentos los dermatólogos, estamos consiguiendo cosas que hace unos años ni se podían pensar, ¿no? Mujeres y hombres con pelo muy fino que empezando muy pronto, cuando ya empiezan los primeros síntomas, dicen, bueno, esto es otra cosa. Lo cierto es que hay gente que prefiere ponerle solución mientras otros lo presumen. Y vamos a ver los aragoneses qué harían en el caso de perder pelo. En principio veo que no lo necesito, pero vamos, dado el caso se podría hacer. O sea, considero que hay más inseguridad en los hombres, son sobre todo ahora los que más pelo se ponen, por así decirlo. Sí. Nosotros damos por hecho que nos va a tocar quedarnos calvos y ya está. Hombre, si me pilla con 30 años, por supuesto, ¿sabes? Con mis años ya, pues no. Pero vamos, yo creo que la gente, o sea, las personas, todo el mundo mira su imagen y tal. No tengo ningún problema en haberme quedado, y me quedé muy joven sin pelo. Yo creo que los hombres de toda la vida estamos, la sociedad en general, acostumbrada a verlos perder el pelo, ¿no? Pero sí que a mí sí que me crearía un poco de problema. A mi edad ya no me haría un trasplante. Ni lo más mínimo. Lo llevo así de corto, y si tengo que llevarlo más corto, pues más corto. La belleza está ahí, en el interior. Paz, estábamos escuchando las soluciones que nos están aportando los aragoneses. ¿Qué haría? Pues yo me lo cortaría, pues yo, bueno, pues ¿qué podemos hacer realmente? ¿Hay algún tratamiento que podamos, hay que sea muchos efectivo? Tratamientos. Lo primero, el diagnóstico. Entonces el diagnóstico se realiza mediante tricoscopia, que es con un aparato que tenemos, miramos la calidad de ese pelo y la densidad de pelo, los folículos pilosos, los pelos por centímetro cuadrado. Entonces con eso ya nos da mucho dato de qué es lo que podemos realizar. Entonces, en una alopecia androgenética, en una alopecia hormonal, la densidad aquí en la parte de delante siempre es menor. O sea, si veis personas que van perdiendo el pelo, aquí se les transparenta la piel y aquí detrás no. Entonces, eso es una alopecia androgenética. Y hay muchos tratamientos. Tratamientos orales con dutasteride, con antiandrógenos y con minoxidil oral. Pero esto lo quiero recalcar, el tratamiento lo tiene que poner un dermatólogo. Claro, que tiene que ser muy específico. Imagino. Claro, un específico, y además son fármacos que pueden tener efectos secundarios si no se controlan. Claro, y no a todo el mundo les puede ir bien. Digamos que habrá diferentes tipos de tratamientos, como nos comentas, y también supongo que dependerá de la gravedad, o solo vais a la causa. Vamos a la causa, que es alopecia androgenética, la causa hormonal, y luego ver qué fármacos toma ese paciente o si es compatible lo que le vamos a dar.
Por tanto, no vale tomarse lo que toma el vecino, lo que toma el amigo, porque son fármacos que hay que controlar. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, podemos conseguir mantener el pelo de la cabeza y no llenarnos de pelo? Porque es una cuestión... Esa es otra. El minoxidil oral, que es un fármaco que se utiliza para la hipertensión, es un fármaco que va muy bien para el cuero cabelludo, pero que en algunos casos hay aumento de vello en el cuerpo. En el caso de las mujeres pueden hacer depilación láser, pero no ocurre en el 100% de los tratamientos. O sea, a lo mejor ocurre pues en un 10% y siempre se avisa. Además de esos tratamientos orales, ¿hay otros tratamientos que sean quizá más efectivos o quizá simplemente diferentes? Sí, los tratamientos con vitaminas especiales para el pelo, con tónicos capilares y demás, que son eficaces y que se complementan con estos, ¿no? Luego, otra cosa también, hay muchos fármacos para el pelo, bueno, los que hay básicamente no los se pueden tomar en embarazos. Y además tampoco se pueden tomar si la mujer espera quedarse embarazada en los 6 meses siguientes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Me gustaría que quedara claro, sobre todo porque no se automediquen las personas, sobre todo las mujeres. Por supuesto, hay que hacerlo siempre de la mano de un experto, porque podemos cumplir ese deseo de tener pelo, y además viene dado precisamente por algunas imágenes idílicas que vemos, especialmente ahora en las redes sociales, pero antiguamente podía ser en actrices o en otro tipo de personas conocidas. Sí. El problema también es que las redes sociales... Somos sociables y por tanto tendemos a compararnos. Cuando nosotros vemos y nuestras expectativas, nuestros estándares, ya sean, antes eran pues actores, pero ahora tenemos los famosos influencers o creadores de contenido con los que vemos todos los días que están felices, que tienen un pelo perfecto, una cara, todo es perfecto. Entonces nuestra comparación puede generar mucho malestar y para poder acabar con ese malestar decides hacer ese implante o hacer ciertos cambios físicos. Bueno, ya vemos que nos influye mucho esa imagen. Van a consulta, a veces te piden, quiero tener el pelo de esta persona. Sí, claro, el pelo, las piernas, los ojos, todo. Eso es un problema. O sea, las redes sociales son fundamentales. Actualmente no entendemos nuestra vida sin ellas, ¿no? Pero claro, también volvemos a decir lo del filtro. El filtro de que en las redes sociales todo, primero, no está filtrado desde el punto de vista científico, y luego las imágenes que aparecen están muy filtradas también por Photoshop y demás. Y cada uno tiene su pelo. El querer parecerse a alguien es un problemón actualmente. ¿Y podemos hacer algo desde niños para evitar esa caída? ¿Hay alguna manera de cuidar el cabello desde pequeños para que no se nos caiga? Sí, el sentido común. Bueno, los niños, la verdad es que mientras son niños están muy cuidados, ¿no? Luego también que al niño que tiene el pelo fino, también que no se le neurotice este niño no es normal, tiene el pelo muy fino, que eso también se ve ahora. Que todo el mundo, hay una tendencia a la perfección. Hay niños con mucho pelo y hay niños con poco pelo. En realidad, hasta que no pasa la adolescencia es cuando vemos hacia dónde va a ir el pelo, cuando empiezan las hormonas sexuales a actuar. Lo que queremos ir es un poco al problema, a la raíz del problema, mejor dicho. Qué adecuado te ha quedado. Y para eso vamos a hablar de nuevo con Carmen Gracia para ver por qué causa se nos puede caer más el pelo. ¿Qué es lo que está sucediendo antes? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente están unidos. Cuando nosotros vivimos situaciones de estrés, nuestro pelo es lo último que vamos a mantener, porque no es necesario, eso no lo necesitamos para sobrevivir, entonces vamos a deshacernos de lo que no es necesario. Nuestra piel le sale acné, nuestro pelo puede perderse, las uñas se debilitan, son toda una serie de consecuencias cuando nosotros estamos viviendo una situación pues, de mayor estrés. Bueno, pues ya estamos viendo que el estrés puede ser una de esas causas y que precisamente la caída del pelo a veces no supone más que una señal. Un signo. Exactamente, estábamos hablando precisamente de esas causas y de esas consecuencias, pero es cierto que también se cumplen algunos mitos, como por ejemplo a veces se escucha, se salta la calvicie una generación y luego heredas la del abuelo, o esto es totalmente falso. No, depende de por dónde viene, depende de qué tipo de genética, de qué tipo de herencia. Hay herencias que pasan una generación, algunos tipos de alopecias y otras que no. O sea, ahora sería muy largo de explicar. Y nos hemos quedado hablando precisamente de esos signos, de esos primeros signos que nos pueden avisar de que hay algo que no funciona como debiera, y uno de ellos era la miniaturización. ¿En qué consiste? Bueno, la alopecia androgenética, que es la hormonal y la más frecuente, que se puede dar tanto en hombres como en mujeres,
Lo que ocurre es que el pelo, sobre todo de la zona frontal y de la zona de aquí, o sea, la zona alta de la cabeza, se va formando un vello, es decir, se va miniaturizando. Es decir, pasa a ser un pelo, en vez de un pelo duro como el que podemos tener detrás de las orejas, a ser un vello como de brazo. Por eso vemos a personas calvas que se les ve la piel, porque es vello fino. Como el de los bebés. El de los bebés. Entonces, ese pelo es el que puede volverse grueso, o sea, revertir el proceso de miniaturización mediante los fármacos que antes os he comentado, ¿no? Los fármacos dermatológicos que aplicamos por vía oral. Y también mediante microinyecciones en forma de mesoterapia de esos fármacos pinchados en esa zona. Esos serían los tratamientos previos al caso ya más extremo, que sería la implantación de pelo, ¿no? Sin embargo, esos injertos no hay que cuidarlos en los primeros días, sino que ese cuidado tiene que continuar de manos de un experto. De un experto. Un injerto capilar, que cada vez se hacen más y mejores, no es el final de un proceso, ni es el principio de un proceso de tratamiento. Un implante capilar hay que ponerlo en el momento justo, y es cuando está el pelo preparado, el folículo piloso preparado con tratamientos dermatológicos previos, y luego, lógicamente, es como una planta. Si una planta no la cuidamos, que la cuidaremos con diferentes tratamientos para que ese pelo se vaya quedando como lo hemos plantado y como haya crecido los primeros meses. Si un injerto lo ponemos sobre un cuero cabelludo no tratado, va a prender menos. Y si luego no lo tratamos, pues se va a perder enseguida. La pérdida de cabello genera interés en una sociedad como la nuestra, preocupada por la imagen y por el culto al cuerpo. Por ese motivo, la investigación no cesa. Una de las más interesantes que se están haciendo en este momento se lleva a cabo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Están desarrollando una investigación con células madre para el tratamiento de la alopecia. Saludamos ya a Eduardo López, es uno de los investigadores. Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿En qué consiste la investigación que están llevando a cabo? La investigación consiste en utilizar células madre derivadas de la grasa. Una vez obtenidas mediante un lipoaspirado de una zona del cuerpo en la que haya acúmulo de grasa, se purifican, es decir, esa grasa que extraemos contiene muchas células y muchos otros factores. Se aíslan las células grasas, las células mesenquimales, las células madre, y se replican en una sala de terapia celular llamada sala blanca, de la que disponemos en el Hospital Clínico. Y una vez que se han obtenido millones de células madre en combinación con algunas otras sustancias, se inyectarán en este caso en los modelos experimentales que estamos utilizando para comprobar si esto podría ser un tratamiento de futuro eficaz en pacientes, hombres y mujeres afectos de alopecia androgénica o calvicie común. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Habéis comenzado ya a testarlo en algún ser vivo, en algún animal? Sí, lo estamos testando, hemos finalizado ya, estamos a punto de analizar los resultados del primer ensayo preclínico de eficacia. Se han, como digo, multiplicado y obtenido millones de células que en combinación con algún otro producto energizante se han inyectado en animales de experimentación, en concreto un tipo de ratones específicos a los que previamente les habíamos inducido para que desarrollasen esta alopecia androgenética. El ratón no la desarrollaba de manera espontánea, ha sido necesaria la inducción farmacológica para que se desarrollase esta alopecia androgenética, este retraso en el crecimiento del pelo en el ratón, y posteriormente se le ha administrado a los ratoncitos, machos y hembras, el producto que se ha elaborado en nuestra sala de terapia celular, en nuestra sala blanca, y estamos en este momento recogiendo los resultados y analizando los mismos para su próxima publicación en una revista en el campo. Eduardo, le voy a trasladar la pregunta que se estarán haciendo muchos de los amigos que nos están siguiendo esta tarde desde casa. ¿Cuánto tiempo podría tardar en aplicarse de forma habitual este tratamiento? Bueno, el desarrollo de un fármaco es una etapa larga y está sometido, lógicamente, a que todas estas expectativas iniciales se vayan confirmando. Es necesario confirmar, valga la redundancia, que los ensayos preclínicos de eficacia son exitosos. Asimismo, continuaremos con ensayos preclínicos de seguridad, en el sentido de que este tratamiento, lógicamente, que trata una afección muy frecuente en hombres y mujeres
con una importancia psicológica tremenda, pero también con una importancia médica, porque el pelo confiere una protección natural, física, frente al medio ambiente y a las radiaciones solares, y la previene el desarrollo de tumores en el cuero cabelludo en el futuro. Todo el desarrollo de un proceso desde la investigación básica, desde la investigación animal hasta su aplicación a la práctica clínica, tiene un tiempo estimado de en torno a los 5-8 años más o menos el completar este desarrollo, siempre presuponiendo que en tanto los ensayos preclínicos de eficacia y de seguridad en modelo experimental y posteriormente los ensayos clínicos en humanos vayan cumpliendo las expectativas que con ilusión tenemos todo el equipo investigador del Hospital Clínico. Eduardo, pues muchísimas gracias por participar esta tarde en Conexión Aragón. Encantado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues Eduardo nos estaba contando un poco lo que va a ser lo próximo, lo siguiente que vamos a poder ver en este tipo de tratamientos. Sí, yo querría añadir que ya desde hace unos años estamos tratando la alopecia con factores de crecimiento plaquetarios, que es el PRP, que se extrae de las plaquetas, que no deja de ser dentro de este ámbito de la medicina autóloga, de todo lo que se puede reparar con nuestras propias células, ¿no? Y eso lo hacemos los dermatólogos, y es que se extrae sangre, de la sangre se extrae un factor de crecimiento plaquetario, que son una serie de proteínas que estimula el crecimiento del vello, lo estimula. Pero este tratamiento también se hace en otras áreas de la medicina, por ejemplo en reumatología, en traumatología, en odontología, y es un tratamiento que combinamos en la línea esta de medicina autóloga con todo lo que os he contado hasta ahora. O sea que eso ya se está haciendo, ¿no? Las células madre, pero sí el PRP. Claro, da gusto escucharlo de mano de los expertos, pero es cierto que hay quien se fía y termina picando esos productos peligrosos en Internet que prometen que nos vaya a crecer el pelo y que, sin embargo, no solo es que no hagan efecto, es que pueden también ocasionarnos algún Según cuáles, empeoramiento. pensad que mucha de la propaganda, mucha de la publicidad no está regulada por nada. Eso es un problema. O sea, lo que sí querría añadir es que el tema del pelo, desde la Edad Media y mucho antes, ha sido preocupación de los humanos. Los típicos crecepelos, las lociones crecepelos, ha sido, vamos, cogéis unos textos de historia y siempre hay una caravana que vende crecepelos. Es decir, que el tema del pelo preocupa. Preocupa y ocupa. Yo creo que ya desde hace unos años lo estamos tratando de una forma científica. Más ciencia y menos superchería. También claro. Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Isabel, nosotras nos vemos en un ratito. Nos vamos de viaje luego. Ah, pues perfecto. Te compro la idea. Gracias.